Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro video más. Y bueno, ahora os traigo lo que viene siendo las notas del parche, que la verdad pues son muy largas lo que viene siendo las notas del parche. También miramos el tráiler antes de leer todo esto, el tráiler de Astraeos y todo esto, que ya lo vimos en el directo, ¿no? Pero vamos a reaccionar un poquito aquí, pues en el vídeo para que veáis pues las cosas que hay, las cosas que se vienen y demás, ¿no? Así que bueno, gente, vamos allá, vamos a leer toda esta nota del parche, vamos a ver el tráiler y madre mía, todavía la actualización no ha salido, ¿vale? No ha salido todavía, yo he dormido unas 6 horas y aún aquí no sale lo que viene siendo pues el parche. O sea, me fui a dormir después de ese directo 12 horas porque es que no aguantaba más, así que bueno. Así que bueno, gente, vamos allá, vamos a ello, vamos a leer todo esto, vamos a ver el trailer. Y nada, antes de nada, que os decir que os suscribáis para que así YouTube, bueno, para que así os entere de todo, más que nada, o sea, suscribiros, darle al botoncito, que sé que mucha gente, pues muchas veces me ve y no le da el botoncito de suscribirse, así que hacedlo, ¿vale? También dejar un buen like para que así, pues YouTube lo recomienda a más gente y también compartirlo con vuestra gente. Así que gente, vamos ya y vamos con el vídeo. Dracarys. Pues mi gente, vamos a ver el trailer primero, más que nada, así que vamos a darle, no vamos a enrollarnos mucho, ¿vale? Es sobre la actualización y es en 3, 2, 1, adelante. Bien, pues aquí empieza lo que es pues, el trailer, nos dice pues supervivencia de 10 años, que la verdad 10 años de retraso en verdad, pero bueno, aquí está. Primero el Club Art nos enseña aquí en el trailer, que la verdad está chulo lo que no puede ser Club Art, ¿no? O sea, se ve chulo. Y además le veo esa mejora, o sea, se ve mucho mejor que antes, Gerard, pero no es tanto, o sea, es mínimo lo que se ve, pero se ve algo mejor, sobre todo la iluminación, las luces, esto es lo que ha cambiado un poco. Aquí estamos con el Club AR, ¿vale? Que los premios y demás. Tengo mucha gente del Club AR, pues no lo juega. No es que sea muy emocionante el Club AR, pero bueno, está bonito, ¿no? La incubadora de huevos también está. ¿Vale? Este traje invisible que estaba en el Evolved, a Vuelve. Y bueno, aquí está la tarta y todo, ¿no? O sea, aquí está. ¿Vale? Ahora Astraea, esto es lo importante de la actualización también. El mapa de Astraea, hay búhos, como estáis viendo. Por aquí también hay lo que es pues una oveja por aquí, más galocero, ¿vale? Una zona de Weaver nueva, lo que hay. Aquí también vemos otro tipo de estos. Además se ve bien, yo lo veo bien. O sea, se ve bien. Aquí hay un Carquinos. Hay Carquinos, gente, en el mapa de Astraeos. Una nueva cueva. Vale. El nuevo miniboss es, bueno, estos dos, estos jabalíes. Estos biens, pues son minibosses. Aquí lo que viene siendo, pues de esto. Y ya. Esto es la actualización, ¿vale? Pues mucha gente se enfadaba, y digo, ¿por qué os enfadáis? Y me dice, porque no hay nueva mejora de gráficos, porque cómo es que se ve el arte, ya se ve bien hoy. No sé, o sea, se ve bien, o sea, se ve perfecto el juego, se ve muy bien. Lo que mejora esta actualización será la optimización, esperemos, los FPS y también lo que viene siendo los rayos de luz. Eso es lo importante, los rayos de luz. A ver qué tal, a ver cómo se ve. Así que bueno, vamos allá, ¿no? Vamos ahí con lo que viene siendo puesto las notas del parche. Y vamos a ello. A ver, el evento del 10º aniversario de ARK ya está disponible. Los propietarios de servidores no oficiales pueden aplicar esto a sus servidores agregando Active Event igual Birthday en su línea de comandos. Se creó una opción desplegable para habilitar eventos activos en el modo anfitrión o un jugador en reglas de jugador. Reglas, ¿vale? Este es un host local que está habilitado una opción de eventos, como en el Evolve, que también estaba. Bien, vamos con lo siguiente. Dicen, Club Art ha recibido un nuevo cambio de imagen tropical para la celebración del aniversario. Se migró
de un Renegade 5.2 que estaba, ¿vale? Que no es el 1, el 5.1 no era 5.2. Hay mucha gente que decía, no, es el 5.1, ¿qué es 5.1? Era el 5.2 que estábamos. A un Renegade 5.5 para mejorar la base de arc hacia un mejor rendimiento, estabilidad y calidad visual. ¿Vale? Esto es lo que mejora. ¿Vale? Calidad visual, que sí, se nota un poco la calidad visual. Y de esto, ¿veis? Esto que mejora el 5.5 en ARC. Luego, ahora es posible instalar y desinstalar mapas DLC individuales por separado del juego base. Se agrega un copia de seguridad de partidas guardadas para un solo jugador beta. ¿Vale? Está en beta, ¿vale? Lo de guardar partidas, así que cuidado que a lo mejor no se guardan, ¿eh? Cree, rastrea y genera automáticamente copias de seguridad en todas las plataformas. Se agregó un nuevo ajuste preestablecido de gráficos solo rendimiento en PC que deshabilita ciertas funciones para aumentar la velocidad de cuadros a costa de la calidad visual. O sea, solamente en PC esto. Luego, Dino QL, inspirado en Avian Apex y de Curiosity, ¿no? Dice, las criaturas salvajes domesticadas mirarán a su alrededor con curiosidad. Las criaturas salvajes a veces repulsarán animaciones. O sea, han agregado animaciones nuevas a las criaturas tanto salvajes como domesticadas. Esto me encanta que hagan esto. O sea, tendremos nuevas animaciones en las criaturas. O sea, veremos a las criaturas que harán diferentes movimientos, ¿no? Luego, se agregó la estructura de retorno incubadora de huevos. Se agregaron nuevas piezas de estructuras variantes y skins. ¿Vale? De paja, pues está la puerta de granero nueva, puerta del sótano, puerta doble, comienzo de cerca, soporte de cerca, media viga, medio pilar, media barandilla, media viga delgada, medio pilar delgado, puerta colgante, marco de trampilla escalera, pilar y viga, techo en un cuadro, cimiento de un cuadro, rampas de un cuarto, techo de un cuarto, escalera de un cuarto, vamos, todo un cuarto, el muro, la rampa, la esquina de mapa, barandillas, muro de poca pendiente, escalera, pilar delgado, trampilla, techo triangular, cimiento de triángulo, ¿vale? Todo esto de paja. Y luego de madera y adobe, metal y demás, ¿vale? Pues es lo mismo. O sea, hay media viga, medio pilar, media barandilla, media viga delgada, medio pilar delgado, cuarto de mapa, cuarto de techo, cuarto de escalera, vamos. Toda esta estructura que hablamos en un vídeo, ¿vale? Y también la skin del Bottle Stage para esta estructura, ¿vale? O sea, si me pongo a leer todo, madre mía. O sea, es todo esto. Bien, ahora, correcciones de errores. Vamos con las correcciones de errores. Se solucionó un fallo del cliente que podía ocurrir durante la cinemática de ascensión de extinción. Yo creo que se refiere que cuando acabara la ascensión te echaba. Se solucionó varios problemas de adaptación al suelo con varias criaturas. Se corrigieron varias criaturas y monturas que tenían niveles de detalle alrededor en configuraciones gráficas bajas. Se evitó que el rasgo acuático apareciera en los voladores. Cuando ve a los dinos submerging es falso. Se solucionó el problema de que unirse a la última sesión a veces no funcionaba como se esperaba. Se solucionó la imposibilidad de dejar todo en el inventario de una criatura cuando el inventario del jugador tiene un límite de espacio. Se corrigieron muchas luces de estructuras que causaban parpadeos en las sombras. Se solucionó el parpadeo del agua después de transferir un personaje a un servidor diferente. Se solucionó el problema de que la bomba del picado del búho de la nieve que impactaba en el aire con un compañero equipado. Se corrigieron varios problemas visuales con la ventana de vista previa al pintar una estructura. Se solucionó que el Pyroman no se mojara al tocar agua después de transportarse fuera de una cámara de vacío. Se corrigieron los artefactos visuales al usar un catalejo y un casco buceo. Olla de cocción individual fija que gana agua sin riego. Se solucionó la posibilidad de Gamepad de girar en lugar con el tuzo, ahora funciona con AX. Se corrigió que las monturas de entierro del Reaper y Basilisco no coincidieran con el terreno. Se solucionó que el Biogrinder no proporcionara el cordero al moler Obis. Menos mal, porque no daba cordero siquiera.
Se arregló la ubicación del bosque hundido de extinción donde las criaturas aparecían en la malla. Se corrigieron varios lagos donde faltaban volúmenes de agua en extinción. Se corrigieron varios agujeros que coincidían a la malla de extinción. Se arregló la nota número 18 de Meijin sobre la extinción que estaba debajo de la malla. Se corrigieron las texturas faltantes en extinción. Se resolvió el problema del procesamiento de agua que aparecía erróneamente en extinción. Se corrigieron todos los efectos visuales del nodo del titán que apareció faltantes. Se corrigieron los casos de que los Battle Rig se unían a la malla a reiniciar servidor. Se solucionó un fallo del cliente al ingresar al modo de fotografía después de disparar una torreta de misiles buscadora de Battle Rig 5. Se solucionó un problema visual con algunos de los diseños de estructuras de Wasteland. Se solucionó el problema del tiempo de restauración en entrenamiento que a veces se estropeaba en los Malagams después de transferirse a un servidor diferente. Se corrigieron varias criaturas que no podían basarse en plataformas. Se corrigió el problema de que las piernas cortas del personaje del jugador se deformaran al caminar o correr por pendientes. Se corrigieron problemas de load en varios aspectos de personajes del paquete de series animadas. Se solucionó un problema visual con el aspecto Animated Quetzal. Se solucionó el problema visual de la columna colmena Blast de Wasp a larga distancia. Se corrigieron los problemas de efectos visuales con el rugido del Baryonyx y Tilacoleo. El campo de fuerza de Tech fijo a veces parecía tener múltiples capas. Se solucionó el problema visual con la animación del subir el nivel del Fénix. Se solucionó el problema del globo de la caja de entrega fija que no se inflaba visualmente al desplegarse. Carga fija el material de la linterna que se rompe al pintarla. Se corrigieron los efectos visuales faltantes en el enfriamiento por el calor en algunos lugares del Tech Raigun. Se solucionó un problema visual con la roca del supervisor de la fase Megapithecus. Se corrigieron varios exploits, se corrigieron varios fallos del cliente y se corrigieron varios fallos del servidor. Vale, entonces estas son las correcciones. Ahora vamos con la nueva introducción del mapa de Astraeos. Y se agregó la nueva masa continental Lemnokis, una enorme nueva zona de zonas grandes, frías y cálidas, playas secuyolas, crestas montañosas, templos nuevos, nuevas cuevas y otras zonas emocionantes te esperan. Se agregó una nueva área en Milestone. Se agregaron muchas cuevas nuevas, más grandes y más pequeñas. Se agregó la cueva Fertile Aberration que incluye vetas de gas, gemas verdes y criaturas de bioma Fertile Aberration como Carquinos y Cosmo. Primer mini jefe doble, Calidonios y Erimantian. La terminal se puede encontrar en Lemoski. Se agregaron piedras de arcilla para recolectar arcilla. Bien. Podemos recolectar arcilla en Astraeos directamente sin fabricarla. Se agregó Astral Dire Wolf que arroja el mismo botín que de la cueva de hielo amarilla. Se agregó Mamut Astral que arroja el mismo botín que la cueva de hielo roja. Se agregó un beta de gas por todos Teroskis. Vale, pues han agregado el Dire Wolf Alpha, o sea, el lobo alfa y el mamut alfa. Y también beta de gas en el volcán. Ahí, para poner lo que viene siendo para hacer bolas de gas. ¿Ok? Ahora, cambios. Mallas Gasglucker ajustadas a distancias altas. Densidad de Gasglucker ajustadas a corta distancia. Color de Gasglucker ajustados. Yo que esto se refiere al césped. Luego, descripción ajustada del tributo del Boss Pike. Colores de cerdo ajustados. Se ajustó la iluminación en cada cueva debido a la utilización del motor. Se rehizo la curva de temperatura en todo el mapa. En Inosukus Astral ahora deja caer el mismo botín que el de la cueva del pantano rojo. El Megalodon Astral ahora deja caer el mismo botín que el de las cuevas submarinas amarillo. El Moss Astral ahora arroja el mismo botín que el de la cueva submarina roja.
Su Sototis ahora arroja el mismo botín que de la cueva submarina roja. Las criaturas de rayos ahora son inmunes al daño de la pared de púas para evitar la agricultura AFK. ¿Vale? Bien, pues le han puesto nuevo botín a las criaturas astrales y han hecho más ajustes, ¿no? Luego correcciones, lo último, dice agujeros de mallas fijos. Problema de volumen de proceso corregido. Se sonaron problemas de volumen en físico. Se sonaron muchos problemas técnicos con los materiales. Se sonó el problema del follaje flotante, bueno, faltante en algunos lugares en Teroski. ¿Vale? Y bueno, esto es todo la actualización del Unreal 5.5. La verdad, está bien todo lo que han agregado. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo va en el juego cuando salga la actualización. A lo mejor cuando veáis este vídeo ya ha salido. O no, o tenemos que esperar más. Porque claro, ya sabéis cómo es esto de con las actualizaciones. Así que bueno, gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, sabéis dejar un buen like, favoritos, suscribirme a más gente. Y luego más tarde, pues haremos directo. Si ha salido la actualización y puedo jugar y Fortnite, haré directo pues viendo lo que viene siendo pues la nueva zona de Astraeos. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo, gente, nos vemos. Hasta la próxima gente, chao chao.